un poco más detenidamente. Este, la clase pasada para introducción fue larga y para desarrollo fue corta. Entonces, vamos a repetir mucho de lo que ya dijimos, pero bueno, la idea es ahora ir más detenidamente en las siguientes dos clases, analizando un poco más de cada tipo de remedio. Pero era importante que ustedes vieran todo el panorama de los remedios. Este, Apóyense en los esquemas. Los esquemas están basados en el sistema explicativo de Mariño, porque creo que es el que más trabaja globalmente los remedios, este, y tiene más ayornada la responsabilidad contractual. Van a ver ahí, habrán visto ya con la clase pasada que la responsabilidad contractual es compleja. Claro, ustedes no tienen con qué compararlo, pero cuando vean extracontractual, van a ver que extracontractual es menos complejo. Este, Responsabilidad contractual es como que uno va sacando capas y capas y capas y parece que nunca termina de profundizar y, y la coordinación mismo de los distintos remedios y es bastante difícil a veces. Ni que hablar de eso después cuando ustedes ejercen la profesión, se ve de todo, ¿no? Pero es difícil ver profesionales que manejen bien todo el sistema de remedios. Bueno, otra cosa iba a decir, pero no me acuerdo aquí. Marcelo, Hola, buen día. Aprovecho que estás mencionando lo de la clase pasada. Yo estuve analizando un poco los cuadros y me surgieron algunas dudas. Una de ellas sería, por ejemplo, la indemnización autónoma de daños, que también es conocida como por equivalente, como es ejecución forzada por equivalente. Si nosotros vamos al primer cuadro, no figura allí. Yo estuve analizando un poco qué tipo de remedio, si la tuviéramos que encajar dentro de una de las categorías del primer cuadro, ¿cuál sería? Porque de cumplimiento en realidad no es la prestación en sí, de indemnizatorios, pero tenemos solo dos, que son daños moratorios y daños compensatorios. No me queda del todo claro. Esa sería la primera duda. hoy lo vamos a... Bueno, dale con la otra. Bien, la otra duda que tenía es, en el cuadro en realidad, cuando hay incumplimiento temporal, no aparece la opción, a diferencia de los otros tipos de incumplimientos, de la resolución, pero en realidad creo que vos habías dicho incluso que la resolución siempre se puede pedir en caso de incumplimiento, sea ese temporal, definitivo, parcial, etcétera. Por lo tanto, me parece que sería más claro si en el cuadro, como aparece en las otras categorías, hubiese un A y un B, y en donde A fuera lo que hay ahora y B fuera resolución, porque visto así, parece como que no fuera posible pedir la resolución en un cumplimiento temporal. Claro, lo que pasa que por eso en los cuadros está expuesto en sentido estricto o en sentido amplio. Ahora lo explico. Después, lo de la indemnización autónoma, lo vamos a ver ahora, la indemnización autónoma y la resolución y la ejecución forzada específica. Y si nos da el tiempo, después seguimos con los otros. Pero en principio vamos a ver esos tres y es evidentemente indemnizatorio. Si es indemnización autónoma, ¿en cuál otra va a estar? Dentro de los indemnizatorios. O sea, si yo tengo que ubicar la indemnización autónoma, ¿en cuál va a estar si no es dentro del indemnizatorio? O sea, va dentro del tipo de remedio. Lo que pasa que en una son tipos de remedio según la función. Entonces no es, ahí no, si yo pongo indemnización autónoma, no, estoy denominando ya. En realidad es el tipo de remedio es indemnizatorio. Entonces yo dentro del cuadro que clasifica los remedios según la función, no puedo poner indemnización autónoma porque es el instituto en concreto. Yo lo que tengo que poner es el tipo de remedio. Y el tipo de remedio de la indemnización autónoma es un remedio indemnizatorio. Indemniza. Entonces no lo puedo detallar porque si no, no lo estoy poniendo en función
no lo estoy poniendo qué tipo de remedio según la función, sino que ya estoy poniendo el remedio específico en el cuadro según los tipos. Este, y ahí la indemnización autónoma, lo que se va a pedir son todos los daños, o sea, los daños compensatorios. Y ahí vamos a eso que plantea el compañero, porque ya ha sido planteado, pero es bastante difícil a veces de entender el siguiente punto. Cuando el acreedor opta por la resolución, bien, está manifestando el incumplimiento definitivo. Es como, tenemos, ahí es como, ¿qué es antes, si el huevo o la gallina? Porque, bueno, ¿cuándo hay incumplimiento temporal y cuándo hay definitivo? Bueno, hay incumplimiento, por eso les pongo ahí en sentido estricto y en sentido restringido, dicen los cuadros. A ver, lo voy a compartir por si hay alguno que no lo tiene. ¿Cuál de estos es? Este. Primero. No, digo de los que tengo abierto en la pantalla. Porque... Ahí está el cuadro, el 2.2 en pantalla. Sí, profe. Bien. Entonces, acá vean, incumplimiento temporal, incumplimiento definitivo, dice. Sentido restringido. El cumplimiento es posible y satisface el interés del acreedor. Incumplimiento definitivo. Sentido extensivo. El cumplimiento no es posible o no satisface el interés del acreedor. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? En esto de que qué es primero, si el huevo o la gallina. En realidad, si voy por la resolución, bien, tengo como dos momentos de análisis que a veces yo, no sé si hay otro que pueda hacerlo de otra manera, pero generalmente yo, y por lo que he visto en general los autores, se incurre como una especie de polisemia en el sentido de incumplimiento temporal o definitivo, sobre todo en los que admiten que el cumplimiento definitivo se da cuando no hay interés del acreedor. Entonces, claro, cuando no hay interés del acreedor, sería incumplimiento definitivo, no temporal. Entonces, si el acreedor inicia la resolución del contrato por incumplimiento, para él hay incumplimiento definitivo. Entonces, ahí confieso que en algunas partes uno se refiere al incumplimiento temporal en el sentido de que solamente es posible como algo material y como que olvida la parte del interés, entonces ahí por eso aclara, bueno, la resolución ¿cuándo se da? Se puede dar en el incumplimiento temporal, pero ahí lo que uno está advirtiendo es en los términos de Gamarra. Miren que en los términos de Gamarra de incumplimiento temporal también se puede optar por la resolución. No necesita el incumplimiento, solamente incumplimiento definitivo. Pero si el acreedor optó por la resolución, para él hay incumplimiento definitivo. Bien, ¿por qué? Porque la demanda de resolución es manifestación del acreedor de que la prestación ya no satisface el interés. Entonces, para hablarlo en términos muy precisos, mucho más precisos, y aclarar la duda que dice el compañero, la resolución del contrato es admisible tanto cuando el cumplimiento es posible o imposible. Eso es lo que quiero decir cuando digo que la resolución se admite cuando hay incumplimiento material. Lo que quiero decir ahí es, bueno, la resolución puede admitirse cuando el cumplimiento es posible o imposible. Pero claro, si el acreedor va por la resolución, es la exteriorización de su voluntad de que ya no le interesa el cumplimiento. Entonces, ahí estamos hablando de cumplimiento definitivo. No sé si es muy entreverado o se...
o se aclara. Marcelo. Sí, bien, entonces podría yo pedir, hay incumplimiento temporal, pero ya no satisface mi interés, voy por la resolución y el juez podría llegar a entender, si se apoyara en la postura de Gamarra, de que no importa si yo tengo interés o no, pero que en realidad como es posible cumplir, se debe cumplir y no debería estar pidiendo la resolución. ¿Podría darse ese caso? Bueno, en la resolución entiendo que no. Lo que podría el juez hacer es darle un plazo para cumplir, un plazo de gracia, pero no puede rechazarle la resolución. Podría ser más discutible si, siendo posible el cumplimiento, inicia la indemnización autónoma. Pero la resolución no, la resolución se admite. Lo único que puede hacer ahí el juez es darle un plazo de gracia al deudor. Y ahí implícitamente podría, si el deudor cumple, podría decir, bueno, en definitiva, en el incumplimiento temporal, el deudor cumplió y implícitamente le rechazó la resolución. Pero en principio no se da la duda teórica de que diga, bueno, no es que lo pueda rechazar liminarmente el juez, por ejemplo. No puede decirle, no, la resolución no corresponde. Y ahí vamos a ver esto del plazo de gracia ahora en resolución. Bien, gracias. Merece. Bueno, vamos a empezar por hipótesis. Incumplimiento temporal. ¿Qué remedios tengo? Y ahora sí, pará, me voy a referir a... Acá recuerden, acá puede ser que esté, sí, bastante años con Mariño, tengo el esquema de Mariño en la cabeza. Entonces, vamos a pensar incumplimiento temporal como lo dije recién. Es posible, bien, el cumplimiento y además tengo interés, porque si ya no tengo interés, voy a ir por bueno, ya estoy adelantando los remedios. Adelante, Patricia. No, iba a decir los remedios, en verdad, que es la ejecución forzada específica y la indemnización por daños moratorios, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a aclarar. El incumplimiento acá temporal vamos a suponer, si todavía es posible la prestación, y acá esto es algo importante, si todavía es posible, si es imposible la prestación, nadie discute que hay incumplimiento definitivo. Ahora, en el esquema Cafaro, Carnel y Mariño, y después de Mariño, en definitiva, el incumplimiento va a ser definitivo o temporal también en función de la voluntad del acreedor. O sea, primer análisis, ¿es posible o no posible? Bueno, si no es posible, incumplimiento definitivo; si es posible, incumplimiento temporal. La posibilidad puede ser jurídica o material. Bien, de repente, ¿cuándo hay imposibilidad material? Cuando se destruyó la cosa. ¿Cuándo hay imposibilidad jurídica? Cuando ya no está en el patrimonio. Por ejemplo, un caso ahí de la Estación General Artigas de trenes, no sé, 15 años de litigio, llega a la Corte y bueno, no era posible hacer la ejecución específica, dice la Corte, porque antes estaba en un organismo y después pasó a otro organismo, el patrimonio de la estación de trenes, entonces rechazó la ejecución forzada específica. Entonces, cuando ya no está en el patrimonio del deudor, no se admite la ejecución forzada específica, no es posible jurídicamente. Entonces, imposibilidad física o material. Perdón, física o material, por un lado, y por el otro lado, imposibilidad jurídica. Ahora, aunque sea posible, el incumplimiento puede llegar a ser definitivo si el acreedor ya no tiene interés. Entonces, esto es bueno que lo diga así frontalmente como es. En definitiva, queda a decisión del acreedor si el incumplimiento es definitivo o no.
en función de si satisface su interés o no. ¿Cuándo se exterioriza esto? ¿Cómo lo exterioriza él? De alguna manera lo tiene que exteriorizar. Bueno, son actos que exteriorizan indudablemente la falta de interés en el cumplimiento y la verificación del incumplimiento definitivo si presenta la demanda resolutoria o si presenta la demanda de indemnización autónoma. Ahí son actos del acreedor donde está exteriorizando su voluntad de que ya no le interesa el contrato y por tanto lo extingue mediante la resolución, o que ya no le interesa el cumplimiento específico, por lo tanto está requiriendo la indemnización por todos los daños padecidos. Esos son actos que exteriorizan y a partir de ahí se puede hacer tangible, ¿no? La voluntad del deudor y por tanto si hay incumplimiento definitivo temporal. Entonces, por eso decía recién, a veces es como el tema del huevo y la gallina. Bueno, ¿qué es primero? El hecho es que es la voluntad del deudor la que va a definir en caso de que va a definir los casos de incumplimiento definitivo por falta de interés. Porque bueno, si se verifica porque no tiene interés, evidentemente eso queda en la esfera del acreedor. Bueno, entonces vamos, incumplimiento temporal, ejecución coactiva de la prestación, más indemnización de daños moratorios. Bien, acá puede ir, si se le antoja, puede ir por la ejecución de la prestación debida. Bien. Ahora, ahí Mariño lo llama pretensión de incumplimiento, Gamarra lo llama ejecución forzada específica. Pero es normal que le agregue el remedio indemnizatorio de indemnización de los daños moratorios. Entonces acá yo tengo, ¿qué tiene el acreedor? Dice, bueno, quiero la prestación, bien, entonces se tenía que entregar una casa, un auto, etcétera, no lo entregó, tenía que entregar una suma de dinero, no la entregó, entonces demanda la entrega de la misma cosa debida, de la misma prestación debida. La misma prestación que me debía, quiero que me la entregue. Pero además le puede agregar, eso es un derecho potestativo del acreedor, los daños y perjuicios. Puede no reclamar los daños y perjuicios. Entonces, si va por la indemnización autónoma sin daños y perjuicios, para Cafaro y Carnelli requiere mora. Bien, para Gamarra no, porque para que se verifique el incumplimiento temporal necesita caer el mora. Entonces, ahí voy, por la misma prestación de vida, más los daños moratorios. ¿Por qué son los daños moratorios? Los daños moratorios son los daños derivados de la demora. Como voy por la misma prestación de vida, los únicos daños que puedo reclamar son los derivados de la demora. Entonces ahí, cuando yo voy por la pretensión de cumplimiento, por la ejecución forzada específica, o por la ejecución coactiva de la prestación, como usted le quiera llamar, ahí los daños me quedan acotados a los daños derivados de la demora. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener la misma prestación de vida, se supone. Bien, y ahí tienen algunos ejemplos, como en el proceso ejecutivo, el 353, el de entrega de la cosa. El de 353 es cuando voy por una suma de dinero, esto lo van a ver en procesal, ejecución de obligaciones de dar suma de dinero. El 364 es cuando voy por una obligación de entregar una cosa. Hay un proceso, los dos son procesos monitorios, y estos procesos monitorios, lo van a ver en procesal, se basan en la inversión del contradictorio. O sea, no es que yo demando, el otro me responde, después se ventila todo el juicio y el juez al final decide quién tiene razón. El proceso monitorio, el juez decide inicialmente, ya condena, incluso en el 353, que son los procesos ejecutivos y de ejecución, ya condena y embarga, al punto que muchos abogados piden el embargo directo, ni siquiera piden la condena, bueno, pero en realidad lo cierto es que el juez condena y embarga, en el embargo está implícita la condena. Y después el 364, dije bien, es cuando se condena a la entrega de la cosa. ¿Qué hay acá? Acá hay un título, bien, que establece la deuda, que le da certeza.
da una certeza inicial que permite invertir el contradictorio. Entonces no hay mucho lugar a discutir quién tiene razón, o sea, es como muy probable que el acreedor sea el que esté como es, el que termine venciendo en el juicio, en virtud de que del título que presenta. Eso le da certeza que es un alto grado de probabilidad de que sea ganancioso. Bueno, después tienen en el ámbito del Código Civil el 1339, que es hacer la prestación de vida o incluso la destrucción de lo hecho. Y acá recuerden que en la clase pasada me preguntaban sobre las no hacer, y yo les decía, mire, no siempre es así, porque yo le ponía un ejemplo más sencillo, que es el de cuando alguien incumple una obligación de no establecerse. Bueno, no puede establecerse en un radio de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, y se establece. Bueno, puede haber ejecución forzada de la prestación de vida o ejecución coactiva de la prestación o pretensión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hago es pretender dentro del proceso que cese, bien, la instalación. Entonces, que el que se instaló donde no se tenía que instalar, se mude. Bien. Y el 1338, vamos a ver el 1338. Le habla incluso de destruir la cosa que se hubiera hecho y se toma como una ejecución específica. Dice, toda obligación de hacer o no hacer se resuelve en el resarcimiento de daños y perjuicios en falta de cumplimiento de parte del deudor. Sin embargo, el acreedor tiene derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho en contravención de la obligación y puede obtener autorización judicial para destruirlo, a costa del deudor, sin perjuicio del resarcimiento de daños si hubiere lugar. Entonces ahí esto es una especie de ejecución coactiva. Bueno, no tenía que hacer. Hizo, bueno, puede requerir la destrucción. Y el 1339 les decía, respecto a la obligación de hacer, dice, en caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que puede ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere compelerle al pago de daños y perjuicios. Le da la opción entonces, si no prefiere compelerle, no es que lo acumula acá. Acá la distinción del 1339 la está haciendo entre ejecución forzada específica o indemnización autónoma o ejecución forzada equivalente. Y aquí vemos en el 1339 uno de los requisitos que mencionábamos, que era que la prestación fuera fungible, ¿no? Que exista posibilidad de realización por la persona si es que la hace otra persona e incluso por otra persona cuando es fungible. Cuando es infungible, perdón. Sí, no, perdón. Cuando es fungible, que lo puede hacer otra persona. Cuando es infungible, que no es sustituible en el cumplimiento. Fungible es que es sustituible en el cumplimiento. Concretamente acá se trata si la prestación es personalísima o no. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que sea posible de realizar la prestación de vida, y ahí tenemos la posibilidad material o jurídica que hablábamos recién, y que la prestación no sea personalísima. Bien, siempre que la vaya a ejecutar por un tercero. Claro, yo puedo requerir la, la pretensión de cumplimiento, la ejecución forzada específica o la ejecución coactiva de la prestación respecto al mismo deudor y puede cumplir. Ahora, si ese no cumple, si el deudor entendemos que no va a cumplir, no podemos pedir que la ejecute un tercero si y solo si es una prestación no personalísima. Esto significa que pueda ser ejecutada por un tercero. Entonces poníamos el ejemplo de la pintura. Si voy a hacer, compro un cuadro a un pintor famoso, probablemente no lo voy a poder hacer cumplir por un tercero.
Bueno, que exista interés del acreedor, sin duda, y nosotros en la clase pasada hacíamos referencia a la proporcionalidad entre el costo u onerosidad para el deudor y la utilidad para el acreedor de la realización de la prestación. Y poníamos el ejemplo del yate que trae Pizarro Wilson y que después recoge Andrés. Acá un poco yo les había mencionado la buena fe, que es por lo menos lo que propone Mariño, y es más o menos, Gamarra también trabaja mucho el tema de la buena fe contractual, pero aquí agrego que puede ser también considerarse, o por lo menos lo que plantea Pizarro. Pizarro Wilson es un catedrático chileno, un profesor chileno, que se puede sustentar en el abuso de derecho también. Bueno, vamos al caso del yate. Bueno, en realidad sustituir el yate, por ejemplo, es más barato que sacarlo del fondo del río. No, pero el señor o la señora está encaprichado que quiere que saquen el yate del fondo de la bahía. Entonces, bueno, ahí las dos posturas para sostener la proporcionalidad son entonces la buena fe, que ya lo expliqué en la clase pasada, y ahora agrego el abuso de derecho. También me parece inteligente el tema del abuso de derecho. O sea, claro, yo tengo derecho a ejecutar coactivamente, pero puede haber un abuso de derecho. O sea, si yo ejerzo mi derecho más allá de la utilidad razonable que me da el ejercicio del derecho. Entonces puede ser ahí que exista un capricho de sacar el yate del fondo del río, pero en definitiva, ¿le trae alguna utilidad que sea ese mismo yate y que no sea sustituido por un yate exactamente igual? Esa es la pregunta. Entonces, ahí, si bien el acreedor tiene un derecho, puede existir un ejercicio abusivo del derecho, entendido como que el ejercicio del derecho es excesivo en tanto no le da una utilidad extra al deudor, al acreedor. Digo. Esto también se tiene que analizar en el caso concreto. Uno más o menos en general puede dar alguna coordenada, pero en el caso concreto tiene que haber, bueno, con qué se ofrece sustituirlo, si es más o menos similar, qué otras opciones tiene el acreedor y qué opciones tiene el acreedor. El deudor. Siempre la proporcionalidad se tiene que balancear entre las opciones que tiene el deudor, las opciones que tiene el acreedor y qué posibilidades de satisfacción alternativas del interés del acreedor hay en el caso concreto. Marcelo. Este análisis que vos estás haciendo sería siempre y cuando se obligaron mutuamente las partes, no lo pactaron así, ¿no? Porque en ese caso se considerarían equivalentes. Si yo le di una suma de dinero y él se obligó a reflotar un barco que estaba hundido y luego él se da cuenta que le cuesta 20 veces más reflotarlo, en ese caso el juez no entraría en el análisis que estás haciendo vos, ¿no? Porque en realidad no fue una situación que cambió desde el momento en que se obligaron hasta el momento en que yo pido la ejecución forzada. Bueno, ese es otro caso lo que pasa. El caso que yo planteo es, va a entregar el barco, se le hunde, y dice, bueno, sáquemelo del fondo del río. Entonces ahí, en la ecuación económica del contrato, lo que planifican está, le voy a entregar el barco que tengo ahí, que está flotando, que está amarrado en la bahía. Y cuando lo voy, y bueno, viene una tormenta y lo hunde, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando yo lo voy a entregar, sacarlo del fondo del río, de la bahía, no sé por qué estoy repitiendo el río mucho. Bueno, el río de la Plata puede ser. O puede ser el río Uruguay, también hay mucha navegación. Eh, Cambia totalmente. Ahora, en el caso que tú planteas, ahí claro, ahí se obliga a una prestación de extracción de un barco del fondo bueno, del curso de agua o del océano o de lo que sea. Ahí es distinto, sí.
Ahí sí se obligó a sacar, y hay circunstancias imprevistas que alteran el contrato, hay que ver si esas circunstancias pueden o no modificar el contenido del contrato, que eso lo vamos a ver al final. Si puede haber circunstancias que modifiquen, circunstancias externas que permitan al juez la modificación del contenido del contrato. En principio no se admite. No se admite esto con Gamarra a la cabeza en las peores crisis del mundo. No se ha admitido, por ejemplo, cuando las partes hacen una ecuación económica, se obligan en dólares, viene la crisis, se va el dólar por las nubes y ahí se ha sostenido en base a distintos argumentos, como que eh, el principal es que la lesión no es un vicio del consentimiento y que la onerosidad de los contratos, la equivalencia es subjetiva. Esos dos son los principales argumentos para sostener que si hay una variación en el desarrollo del contrato que lleve a una excesiva onerosidad superviniente, dice la doctrina. Bueno, yo cuando me obligué, la onerosidad era una, después hay una onerosidad superviniente, pero que además es excesiva. Entonces, reitero el ejemplo, crisis económica, me obligo con un dólar a 17 y después está a 34, o sea, el doble. Bueno, ¿qué pasa? Hay una excesiva onerosidad superviniente. En principio, que se ha ido admitiendo, ¿no? En los distintos sistemas, Uruguay, con Gamarra a la cabeza, seguido por la jurisprudencia, ha tenido una posición bastante restringida en eso y no ha admitido la variación del contrato por hechos externos. En concreto, por la excesiva onerosidad superviniente del contrato derivada de un hecho externo. Pero reitero, el ejemplo que puso el compañero y el que yo estoy poniendo no son los mismos ejemplos. Profesor, Sí. y en el caso ese de que puede haber una onerosidad superviniente, ¿eso se puede redactar como una cláusula de que si existiendo la posibilidad no se tome, porque si ya es tan fuerte la posición que sigue Gamarra, entonces habría que dejarlo en claro en caso de que se fuera a dar, ¿no? Sí, Ahí sí. en moneda extranjera, otro, sí, se puede prever, se prevén cláusulas gatillo, se prevén, es más, es sano que lo prevea, es sano que lo prevea porque uno nunca sabe lo que va a pasar. El tema es que, claro, después de la crisis, todo el mundo poniendo esas cláusulas, ¿no? Después como que va pasando el tiempo, la economía se estabiliza y todos nos quedamos felices y contentos y no ponemos nunca esas cláusulas. Y de repente, cuando viene la crisis, ahí hay algunos que tienen olfato, lo empiezan a prever, pero hay otros que siguen en... Como le Este, decimos en el interior, se amansan y se ahí es el amansan, minuto fatal. y ahí, bueno, ustedes tienen la carga, ¿no? Yo los otros días hablaba con unos colegas, en el sentido de, hacía una especie como de arenga, de que es necesario de que estén activos, de que estén leyendo, que estén, porque claro, si no, entran como en una zona de confort tan profunda que después a veces los abogados no agarran ni los libros, ¿no? Es como contestan la demanda con lo que tienen en la cabeza. Entonces, y eso no es bueno, no es bueno, no es bueno. Baja mucho el nivel y se terminan perdiendo casos que no se podrían perder, o sea, tiene que estar siempre en modo muy activo, vamos a decir, bueno, si yo preveo esta cláusula, ¿qué pasa? No achatarse, no achatarse, porque de repente uno cuando sale de la facultad, sale con un conocimiento, de hecho ustedes esto ya no lo vuelven a ver, ya tendrían que salir y empezar a repasar prácticamente cuando les lleguen los casos. Y entonces, si uno no está más o menos ayornándose, no está refrescando, llega un momento no, cada vez sabe menos, hasta que llega un momento que lo que saben es muy, 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 muy demasiado poco. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta de ejecución coactiva
o ejecución forzada específica, ejecución coactiva de la prestación o pretensión de cumplimiento, tiene varios nombres. Bueno, vamos con indemnización autónoma. No, con resolución vamos, porque puede ser más larga resolución a veces. Y después terminamos con resolución con indemnización autónoma. Bueno, también puede, aunque el cumplimiento sea posible, el acreedor decir, bueno, no satisface mi interés y resolver el contrato. Ir por la extinción del contrato. Bien. Y esto recuerden, la no satisfacción del interés puede ser desde que hasta un tema prácticamente espiritual, o sea, hubo tanto manoseo, tanto esto, que no quiere saber nada con el contrato, quiere extinguirlo. Bien. O puede ser que en el interín esto, mira, hace un año que tendría que haber cumplido y no cumple, yo busqué otra solución y busqué la satisfacción de mi interés por otro lado. Entonces, bueno, tenía que tener una casa para alquilar. Bueno, yo no podía estar esperando un año, fui y alquilé otra. Entonces quiero la resolución o tenía que, bueno, había comprado una casa, lo mismo, un auto, lo que sea. Bien, entonces busca por otro lado, le tenía que entregar la soja, el arroz, lo que sea, no se lo entrega, lo tuvo que conseguir porque a su vez él tenía un compromiso con otro acreedor que le había comprado. Entonces, en esos casos puede ser que el interés del acreedor sea la extinción del contrato. Y acá se prevé la resolución por incumplimiento. Vamos a leer el 1431. Lo leo, profe. Adelante. Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responde No, solidariamente. Creo que no es ese. 1431. Perdón, 1431. Me fui al 1331. 1441. 1441. No, De las 31, obligaciones. 1431. Uno, 431. Está, acá lo tengo. 1431. La conducción resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalácticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. En tal caso, el contrato no se resuelve ipso iure, como cuando se ha pactado la conducción resolutoria. La parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible o pedir la resolución con daños y perjuicios. La resolución debe reclamarse judicialmente y según las circunstancias pueden los tribunales conceder un plazo al demandado. Artículo 1740. Bien, entonces, cuando ya no satisface el interés, aunque sea posible el cumplimiento, bien, es posible el cumplimiento, si me satisface el interés, voy por la ejecución forzada específica, por la pretensión de cumplimiento, por la ejecución coactiva de la prestación debida. Si no me satisface el interés, bueno, yo tengo la posibilidad de resolverlo o vamos a ver después de ir por la indemnización autónoma. La posibilidad de extinguir está prevista ahí en el 1431 y ya lo prevé acumulativamente al un remedio indemnizatorio. Vean que siempre va a estar, siempre todo acumulativamente lleva un remedio indemnizatorio. Y si vamos al concepto de obligación, decíamos, bueno, ¿cuál es la consecuencia desfavorable del incumplimiento de una obligación? Siempre la indemnización de daños, siempre está el remedio indemnizatorio. Puede estar autónomo, como lo vamos a ver en la indemnización autónoma, o puede estar siempre acompañando otro remedio, como la resolución, el cumplimiento, etc. Incluso, además de cuando vimos el concepto de obligación, cuando vimos ahora la introducción en la responsabilidad contractual, decíamos, bueno, ¿por qué hay responsabilidad? Porque siempre hay daños y perjuicios.
Bien, no es que se sigue manteniendo la obligación y los daños y perjuicios tienen una naturaleza solutoria, no, tiene una naturaleza indemnizatoria y se prevén en todos los remedios. En todos los remedios están presentes los daños y perjuicios. Claro, podrá el acreedor requerir los daños y perjuicios o no, mira, resolvemos el contrato y ya está. Que incluso eso a veces se puede ver hasta en un esquema transaccional. Bien, demanda la resolución más daños, pero viene el deudor y dice, mira, resolvemos y vos renunciás a los daños. Bueno, dale. Entonces, para evitar el juicio, eso lo van a ver también en contratos y en procesal, el tema transacción, las partes haciéndose recíprocas concesiones, evitan un litigio o evitan continuar con un litigio que ya comenzó. Bueno, resolución del contrato. Está prevista para los contratos bilaterales, ahí en el 1431, pero hay contratos unilaterales que lo prevén expresamente, ¿no? Como en la donación, el 1632 y el 1633 para la donación modal, bien, y también, esto ya, vamos al 1632. Leo, Sí, dice, la donación onerosa es rescindible cuando el donatario estuviera en mora de cumplir las obligaciones que se le han impuesto. En este caso, tendrá derecho el donante o para que se obligue al donatario al cumplimiento o para que se rescinda la donación. bien, ahí, Ejercitándose, sí, está bien, perdón. no, como quiera, sigo. Sí, Ejercitándose la acción rescisoria, será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, y siempre que sin causa grave hubiese dejado de cumplir la carga impuesta. Pero se abonará al donatario lo que haya invertido en el desempeño de su obligación y de que se aprovechará el donante. bien. Y después tienen el 2220 en C como dato. Dice, el comodatario está obligado a velar como buen padre de familia en la conservación de la cosa prestada. Él no puede servirse de ella sino para el uso convenido o a falta de convención para el uso ordinario de las cosas de su clase. En caso de contravención, podrá el comodante exigir el abono de los daños y perjuicios y la restitución inmediata de la cosa prestada, aunque para la restitución se haya estipulado plazo. Bien, en este caso también puede extinguir el contrato. Son casos de contratos gratuitos donde expresamente se prevé la posibilidad de restitución. Entonces, esto podríamos decir, bueno, está para los contratos bilaterales y los unilaterales cuando se prevea. Bien, pero ahí, por ejemplo, Mariño propone algo que parece bastante razonable. Dice, bueno, claro, lo que pasa que la, la resolución se prevé para los contratos bilaterales, ¿por qué? Porque hay una obligación. Vieron que en principio es el contrato bilateral, dos obligaciones recíprocas, contratos unilaterales no tiene obligación o tiene una obligación que no es recíproca. Entonces Mariño dice, bueno, podría entenderse que de la previsión que hay en los contratos unilaterales, bien, que son cuando hay una contraprestación que no llega a ser recíproca, podría entenderse que también se admite, como principio general, ¿no? Se admite la resolución siempre que haya un incumplimiento de una prestación de la otra parte. Bien, entonces, ¿qué va a ser lo que define la posibilidad de resolución o no si nosotros aplicáramos esa tesis? Bueno, no es tanto si es unilateral o no, sino si la contraparte incumplió una obligación y esa obligación es grave o relevante. Entonces, esa sería la nota que le va a dar lugar a permitir la resolución. Y esta importancia o relevancia del cumplimiento, ya lo habíamos adelantado en la clase pasada, en primer lugar se va a dar para las obligaciones que rompen el sinalagma, pero no solo el sinalagma en sentido en los bilaterales para las que rompen el sinalagma, pero además, por ejemplo, en estos casos de unilaterales no hay sinalagma. Entonces, en principio,
sería la obligación principal, que son las del sinalagma. Pero además, tanto en los contratos sinalagmáticos como en los contratos que no lo son, puede haber incumplimiento de obligaciones relevantes que están fuera del sinalagma. Entonces, el incumplimiento tiene que ser tal que impida la satisfacción del interés del acreedor. Esa es como el norte de la brújula que nos va a permitir analizar esto. Bien, entonces puede haber obligaciones accesorias que lleguen a alguna manera a limitar o a impedir que el acreedor satisfaja su interés. Entonces, no sé, no paga los gastos de escritura, etcétera. Bueno, parece que es una obligación bastante accesoria que no tiene relevancia sobre la satisfacción del interés del acreedor. Pero de pronto, si hay una obligación de obtener documentación, de tramitar un procedimiento sucesorio, etcétera, para poder hacer la escritura definitiva, entonces, en esos casos, por más que de pronto el acreedor ya esté en posesión de la cosa, es de su interés hacer la escritura definitiva. Entonces, la entrega de la cosa en sí ya está dada. Pero bueno, de pronto hay una cláusula de título perfecto que dice que se obligó a transmitir el dominio. Bueno, hay incumplimiento de la obligación principal. Pero aunque no lo hubiera, puede considerarse que en ese caso el incumplimiento de una obligación accesoria tiene relevancia sobre la satisfacción del interés del acreedor, que no puede lograr la escritura definitiva o el título definitivo hasta que no se cumpla esa obligación accesoria. Patricia. Profe, una consulta. A mí me queda claro eso de que el incumplimiento de obligaciones accesorias se puede interrumpir y ser tan grave como el incumplimiento de una obligación principal. Pero respecto al incumplimiento grave, ¿hay algo específico de incumplimiento grave? ¿Es esto, esto y esto? ¿O queda libre de interpretación de quien... Bueno, incumplimiento de obligación principal siempre. Ahí no se discute. Ahí usted va y dice, bueno, tenía que entregar la cosa, no la entregó, nadie discute que incumplió gravemente. Ahora, tenía que entregar una suma de dinero, no la entregó, nadie lo discute. Ahora, por ejemplo, puede haber casos que ameriten un análisis más profundo. Tenía obligación de pagar cuotas, por ejemplo. Bueno, ¿a partir de cuántas cuotas es grave? Entonces, bueno, si incumple una cuota, en el arrendamiento prevé dos periodos, por ejemplo. En el arrendamiento prevé 2 periodos. O sea, vieron que tampoco es, bueno, tiene que cumplir un año. No, pará, un año no, porque el tipo capaz que vive del arrendamiento y un arrendamiento es gravísimo para él, porque vive de eso. ¿Sí? Entonces, en el Código Civil está previsto para el arrendamiento 2 periodos. Entonces, la gravedad en esos casos hay que plantearla y argumentarla y demostrarla, ¿no? No decir solamente cuando son obligaciones periódicas, incumplió la obligación principal. Hay que ponerle algo más para que... Bueno, falta de interés del acreedor en el cumplimiento, esto ya ni lo digo nomás porque evidentemente por algo presentó la resolución. Bueno, habíamos a aclarar algo sobre el plazo de gracia ahí y el tema de, claro, entonces acá puede pasar muchas cosas y puede ser un entrevero, como toda la responsabilidad contractual, esta no es la excepción, puede haber un gran entrevero en todo, con múltiples posiciones. Pero bueno, ¿qué pasa con el plazo de gracia? Bueno, pero profe, ¿no era que cuando presenta la resolución es la exteriorización de la falta de interés y ahí ya hay incumplimiento definitivo? Sí, con la excepción de que el juez no le dé un plazo de gracia, ¿no? O sea, cuando es demandado, el demandado puede pedir, señor juez, déme un plazo de gracia que voy a cumplir. No extinga el contrato. Bueno, y ahí puede el juez dar un plazo de gracia. Entonces ahí va a haber un periodo durante ese plazo de gracia que va a estar latente, si cumple o no cumple. Entonces ahí como que no hay un incumplimiento definitivo perfecto, no se configuró todavía,
por obra del plazo de gracia. Entonces, si se da el plazo de gracia y el deudor cumple, termina habiendo una satisfacción medio que impulsada coactivamente, pero termina siendo una satisfacción voluntaria del interés del acreedor que va a impedir la resolución. Claro, más los daños y perjuicios. ¿Qué iba a decir del Ahí, plazo? profesor, en ese caso, los daños y perjuicios serían los daños moratorios. ¿Sí? Ahí, como hay cumplimiento, van a ser los daños moratorios. Siempre que haya cumplimiento, los daños y perjuicios reclamables son los daños moratorios. En todo otro caso, van los daños compensatorios, que es todo daño. Bueno, ahí en el plazo de gracia, entonces, hay como una excepción a eso, de que la declaración de querer resolver el contrato se configura el incumplimiento definitivo. Pero esa excepción, claro, está dada expresamente por el 1431. Está expresamente prevista la previsión de un plazo de gracia. Aclaro algo, nunca vi un plazo de gracia en mi vida. Nunca vi que un juez diera un plazo de gracia y que se cumpliera con el plazo de gracia. Es algo bastante teórico. Patricia. No, era con respecto a eso del plazo de gracia. Quería saber si el juez, si es como una obligación, si tiene que darlo, en verdad. Si no lo pide, no, lo tiene que pedir la otra parte. Si no, entiendo que el juez transgrede el principio de congruencia, Claro. que emerge del principio dispositivo del proceso. O sea, la parte lo tiene que pedir al plazo de gracia. No. Ahora creo que recuerdo un caso, pero es algo muy, no se ve prácticamente. Y si pidiera el plazo de gracia nada más como algo dilatorio y después no lo cumple. Bueno, se tiene que argumentar, ¿no? Se tiene que argumentar Okay. pronto a cumplir. Porque Claro, si como no, que mostrar una posición de que con ese plazo de gracia sería posible que él lo cumpliera. pide un plazo de gracia y le pide al juez, eh, incluso puede ofrecer depositar la suma o depositar la cosa. Si yo fuera a pedir un plazo de gracia, de alguna manera pondría a disposición del juez el cumplimiento. Si es una cosa, la ofrezco depositarla. Si es un... Y ahí el juez me va a decir, bueno, está hablando en serio. Profe, como podría demostrar que mi cliente va a recibir una suma de dinero en un plazo, ¿no? Por algo en especial, podría argumentar con documentos que en breve va a recibir una cantidad de dinero o que va a recibir otra casa que puede sustituir, ¿no? Debería demostrar fehacientemente que va a poder cumplir en poco plazo. No entiendo por qué no sería algo como muy viable o algo que se haga en la práctica. Bueno, ahí yo lo veo más difícil, porque el juez no se va a querer meter en eso. El juez va a querer cierta inmediatez en el cumplimiento. Bien, no va a querer esa inmediatez de que, bueno, mire que me va a cumplir fulano y cuando me cumpla fulano yo le cumplo a usted. El juez va a decir, no. Yo esto lo respondo en base a la experiencia, ¿no? Y la práctica y lo que yo haría, porque ahí ya está haciendo depender de un tercero la cuestión, ¿me entiende? Si yo voy a dar un plazo de gracia, lo voy a dar porque es algo claro, que se me presenta claramente sobre la mesa. Mire, yo puedo cumplir, estoy dispuesto a cumplir, acá está la prestación que yo debo, la ofrezco en depósito, etc. Ahora, espéreme que fulano me va a cumplir. Yo la veo dificilísima. Alguien levantó la mano y se me fue. No, profe, yo iba a decir que el plazo de gracia entonces no respeta el interés del acreedor, porque si yo estoy presentando las resoluciones porque ya no, como dijimos, que no había interés, el plazo de gracia es como alargar eso que ya no tengo interés, que no quiero. Lo que pasa es que eso viene de una escuela que es, bueno, la extinción del contrato es el último remedio, la aniquilación del contrato. Esto lo van a ver sobre todo en las nulidades,
mejor dicho, lo vieron capaz que en las nulidades. Bueno, vieron que cuando la interpretación del contrato, siempre que se va a interpretar el contrato, siempre hay como una pauta que es el principio de conservación. Siempre, ante dos interpretaciones, opto por conservar. O sea, hay como un tabú ahí en la aniquilación de los efectos del contrato. Como todo, ¿no? Vieron que antes era más difícil divorciarse, era más difícil extinguir el contrato, ¿no? Era como diciendo, bueno, lo que hago lo hago para siempre. Una cosa así. Contrato con este y me vinculo para toda la vida. No. Muchas veces el tema de aflojar un poco esos conceptos permite mejores resultados, permite no ser menos rígido, permite mejores resultados. Lo que yo le decía en la clase pasada respecto a los remedios de sustitución o reducción de precio, piensen en su vida práctica, van a ver cómo es sentido común. Mirá, no te puedo entregar tal cosa, te puedo entregar una de menos valor. ¿Te sirve? Sí, me sirve y me reducí el precio. Listo. No hay mucho drama. Siempre las dos partes están buscando satisfacer recíprocamente sus intereses. Y es como se pongan de acuerdo, eso es lo mejor. Carlos. Profe, tú decís que él podría ofrecer el bien en garantía, por ejemplo, de que va a cumplir, pero si tiene el bien y puede ofrecerlo en garantía, ¿por qué eso no sería la resolución del contrato? Entrega el bien y se acabó, no sé. No, Pregunto. no, yo no dije ofrecerlo en garantía. Yo lo dije ofrecerlo para la entrega ya. Lo tengo acá a disposición y se ofrece al tribunal. No es en garantía, es para cumplir. Lo que Ah, pasa que bien, bien. Ah, realmente, por ejemplo, tendría que oblar y consignar. Entonces, debería hacerlo paralelamente, ¿no? Pero yo se lo ofrecería, le diría al juez, mire, tengo acá a disposición la prestación, sea un bien, sea lo que sea, estoy dispuesto a cumplir. Entonces puedo ofrecerlo ahí y para lo correcto es oblación y consignación en la justicia de paz. Pero, por ejemplo, si está en un trámite, en un proceso ante eh, jurisdicción letrada, bueno, también ofrézcalo ahí por las dudas, pero lo tiene que ofrecer en oblación y consignación. Ofrecerlo en oblación y consignación y decirle después, mire, yo inicié un proceso de oblación y consignación para entregar. Entonces ahí, cuando contesta la demanda, pone eso, probablemente en la audiencia preliminar, que es cuando el juez intenta la conciliación intraprocesal, vieron o van a ver que en el proceso hay dos conciliaciones. Una que es la que ordena la Constitución, que es la conciliación previa a todo proceso, que tiene por finalidad evitar un poco los litigios, vamos a ver si nos podemos arreglar antes de iniciar el juicio, y otra es la que está prevista dentro del CGP, que es la conciliación intraprocesal que se hace en la audiencia preliminar. Y ahí probablemente en la audiencia preliminar el juez le va a decir, pero mire, fulano está ofreciendo, usted no va a intentar que las partes acuerden probablemente. Y si no acuerdan, bueno, verá el juez muchas veces se, se ve eso en los jueces en la audiencia preliminar más o menos escuchan los argumentos de una u otra y más o menos le parecerá un poco más justa la posición de uno u otro. Y bueno, y si capaz que le parece justo o razonable, mejor dicho, la posición del deudor, capaz que le da el plazo de gracia. Pero esto estamos haciendo un ejercicio de especulación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los daños reparables acá? Porque pide la resolución más los daños. ¿Qué daños son reparables en la resolución? Evidentemente que no los daños moratorios, sino los compensatorios, porque acá no hay cumplimiento. Ahora, ¿qué se integra dentro de ahí de los daños compensatorios? Bueno, y acá se habla del interés negativo y el interés positivo. Dice, bueno, siempre en las extinciones o cuando no se perfecciona el contrato, dice, que esto lo van a ver también en responsabilidad precontractual, se habla del daño al interés negativo.
¿Cuál es el daño al interés negativo? Confieso que el nombre no está nada bueno. Es como, ¿qué es el daño al interés? Interés negativo. Pero si tiene interés, ¿cómo es que es interés negativo? Es raro. Entonces, el interés negativo el interés positivo es los intereses que tiene el acreedor por haberse perfeccionado el contrato. Entonces, sería cuando uno reclama la indemnización autónoma, por ejemplo, va a reclamar todos los daños que se generen si se hubiera perfeccionado, porque se perfeccionó el contrato, y si bien no va por la ejecución, dice, bueno, podría ir por todo lo que es equivalente, dice, ejecución forzada equivalente. En la ejecución forzada específica, ese es el rey del interés positivo, es la prestación más todo lo otro. Ahora, el interés negativo es, bueno, se extinguió el contrato, entonces yo no podría pedir los mismos daños que si el contrato no se hubiera extinguido. Dice la doctrina, bueno, pero vos extinguiste el contrato en realidad. ¿Y qué pasa en la resolución? Si se extingue el contrato, se produce la reasunción de derechos. Si había entregado algo, lo va a tener que devolver. Entonces, si entregó la casa ya y lo que se incumplió fue el precio, va a tener que devolverse la casa. Si había entregado parte del precio y lo que no se entregó fue la casa, bueno, la casa evidentemente no se entregó, se mantiene en el patrimonio del deudor, pero el precio que había recibido lo va a tener que restituir. O sea, siempre que hay una resolución, que es la extinción del contrato, se produce la reasunción de derechos. Se tiene que devolver lo que se recibió en virtud del contrato. Bien. Entonces, ahí hay algo claro. Bueno, no puede pedir exactamente los mismos daños que si el contrato se hubiera perfeccionado y se hubiera... Entonces, algunos dicen, el interés negativo es poner, o sea, siempre se busca poner a las partes en la misma situación de que, si fuera por el interés positivo, poner a las partes en la misma situación de que se hubieran cumplido las prestaciones del contrato, en términos netamente económicos o específicamente cuando voy por la indemnización debida. Ahora, en términos extintivos es poner a las mismas partes en la misma situación en la que no se hubiera celebrado el contrato. Entonces, estrictamente hablando, el daño al interés negativo comprende todo lo que son los gastos que se hubieran incurrido por la celebración del contrato. Yo tengo que hacer de cuenta que nunca participé en la celebración del contrato. Y esto lo van a ver en la responsabilidad precontractual. Yo tengo que hacer de cuenta que nunca celebré tratativas o estuve toda en esa fase preparatoria del contrato. Ahora, claro, esto rechina un poco, porque bueno, ¿y el principio de reparación integral del daño dónde quedó? Entonces hay que buscar como un equilibrio ahí. Y ahí, por ejemplo, Mariño dice, bueno, no, se tiene que reparar todo el daño. Lo que, claro, hay que determinar qué daños reparamos y no. Entonces dice, bueno, no hay una excepción al principio de reparación integral del daño. Y ahí Mariño, creo que es a 10 Picasso o a Sebastián Picasso. Porque hay dos Picasso. Hay Sebastián Picasso, el de la UBA, y 10 Picasso, el de España. Pero es 10 Picasso, ¿sí? Cita a 10 Picasso ahí, que dice, bueno, por ejemplo, hay que ver si, porque puede haber daños que excedan el interés negativo, por ejemplo, si va cumpliendo, dice 10 Picasso pone el ejemplo, si celebro el contrato acá y pido la resolución al año, hay un periodo, pone el ejemplo 10 Picasso, o sea que acá 10 Picasso adopta una posición de que no es la extinción retroactiva, que eso es bastante complejo. Dice, bueno, el lucro, puede pedir, por ejemplo, el lucro cesante que hubiera tenido durante la vigencia del contrato, hasta antes la resolución. Bueno, ese ejemplo tómenlo con pinzas, porque en realidad en la doctrina uruguaya por lo menos se sostiene que la resolución tiene un efecto retroactivo. Si nosotros vemos
los modos de extinción voluntarios del contrato que vimos en obligaciones, por ejemplo, ahí el desistimiento unilateral tiene efecto hacia el futuro. Bien, ex nunc. Ahora, la resolución tiene efecto retroactivo, ex tunc. Hay que hacer como si el contrato no se hubiese celebrado. Entonces, ese ejemplo que pone Díez Picasso, tómenlo con pinzas porque puede ser que no sea del todo compatible con las posiciones de nuestro derecho. Entonces ahí, entre esas dos, bueno, están las dos posiciones, o repara todo el daño o repara el daño al interés negativo. La reparación del interés negativo es una posición más clásica y la reparación por el principio integral del daño es más actual, diría yo. Pero bueno, ahí hay que ver si si los daños reclamados entran en un parámetro de razonabilidad, porque lo que sí no se puede pedir es los mismos daños tal como si el contrato no se hubiese extinguido. Bien, no puedo pedir el interés de cumplimiento, que se llama. No puedo pedir lo mismo que si el contrato se hubiera celebrado y cumplido. ¿Por qué? Porque se extinguió. Entonces, la parte que ejecutó la prestación la tiene que retrotraer. Entonces, ahí una posición intermedia es, bueno, voy por lo que me hubiera proporcionado el contrato menos lo que invertí yo en el cumplimiento de mi parte, o sea, descontando las prestaciones que yo debo cumplir. Bueno. Creo que está. Bueno, ¿alguna pregunta de resolución? Vamos a la reclamada indemnización autónoma. Bueno, esto es lo más sencillo. Parece que no, pero es lo más sencillo. Acá pide todos los daños. Bien. Entonces, evidentemente estamos en sede de daño compensatorio porque el daño moratorio, recuerden, siempre es el derivado por la demora del cumplimiento y aquí no hay cumplimiento. Entonces, ¿qué va a contener? Va a contener el valor de la prestación incumplida. Bien, bueno, dentro del daño es qué valor tiene la prestación que no cumplió, qué valor tiene, y todo otro daño. Por ejemplo, si hubiera tenido que sustituir, si hubiera tenido que ir a conseguir la prestación con otro sujeto para pagar el incendio, porque bueno, tenía que inmediatamente, por ejemplo, se habían obligado a entregarle 1000 kilos de trigo y a su vez le iba a revender ese trigo a otro. No le cumplió, tuvo que salir a conseguir el trigo con otro, pero lo tuvo que pagar más caro. Entonces eso es un daño, por ejemplo. Tuvo que pagar más caro el trigo a otro sujeto y a su vez en la reventa ganó menos. Bien, eso por ejemplo es un daño. Entonces es valor de la prestación más cumplida más todo otro daño. Entonces, ¿cuáles son los requisitos acá? Recuerden, incumplimiento definitivo en el sentido de que no es posible o ya no tiene interés. O ya no tiene interés el acreedor en el cumplimiento. Y ahí vean que recién leíamos en obligaciones de hacer o no hacer, veíamos alguna de las posibilidades que dice si no prefiere compelerle el daño de perjuicios. Ahí en el 1339. También está previsto en el arrendamiento, en el 1812 y en la permuta en el 1733. Entonces vean que está previsto, también en los cuadros tienen ahí, no es necesario que lo anoten ahora porque están los cuadros esto, tienen los ejemplos normativos, pero los ejemplos normativos nos permiten sostener que sí está previsto, porque vean que no hay norma general. El 1431 dice ejecución forzada o resolución, no dice indemnización autónoma.
Ahora sí está previsto en el sistema en contratos en particular. Entonces, esto puede llevar a sostener por inducción, acá tienen dos métodos. Deducción es cuando yo de una norma general determino una norma particular. De un principio general lo aplico y determino una norma particular. Inducción es de cuando varias normas particulares yo induzco un principio general. Entonces acá, al igual que con la buena fe, puedo decir, bueno, si está previsto en muchos contratos, puede decirse que hay un principio que establece que se puede ir por la indemnización autónoma o la ejecución forzada por equivalente. Ahora bien, vean, vamos al 1341. Vamos a leer el 1341. Lo leo, profe. Sí. Los daños y perjuicios, los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación, artículo 1336, o cuando la cosa que se había comprometido a dar o hacer no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir. La demanda de perjuicio supone la resolución del contrato. El que pide su cumplimiento no puede exigir otros perjuicios que los de la mora. Bien, la demanda de perjuicios supone la resolución del contrato. El que pide su cumplimiento no puede exigir otros perjuicios que los de la mora. Entonces acá está claro en el artículo que cuando yo voy por cumplimiento, solo los daños moratorios. Bien, eso está claro en la inciso 2. Pero la primera parte del inciso 2 dice, la demanda de perjuicios supone la resolución del contrato. Y esto ha dado a esos debates que solemos hacer los seguidistas, que vos decís, ¿para qué debaten tanto? Bueno, Patricia. No sé si me estoy confundiendo, pero acá no es la parte esa que lo amarra, dice que no hay resolución del contrato y Carnelli, ¿cómo se llama el otro? Carnelli, no sé, me acuerdo, la otra parte, el nombre. Ahí va, dice que sí, creo que hay como ahí entre ellos un intercambio, que uno dice que sí, que hay una resolución del contrato y que el otro dice que no. Bueno, esto terminó en un gran debate que dijeron, vamos a jugar una pulseada. Y jugaron una pulseada, y ahí, claro, Carnelli era más joven. No, no, aquí ya es Carnelli solo, no es Cafaro y Carnelli. Cafaro y Carnelli, bueno, era una dupla excepcional, pero después fallece Cafaro, y toda esta parte, por ejemplo, de responsabilidad contractual, la desarrolla más bien Carnelli solo. Entonces ahí es Carnelli solo y Gamarra del otro lado. Entonces está bien planteado el tema. Hay una discusión ahí sobre, bueno, este artículo es literal así. Cuando yo voy por la indemnización autónoma, ¿se resuelve el contrato o no se resuelve? Y si se resuelve el contrato, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de daños puedo reclamar? ¿Cuáles son los efectos que tiene? Entonces, ahí, bueno, ahí es un tema bastante estéril, me parece, porque en definitiva, y ahí sí, yo creo que ahí Mariño aporta porque es una oración que dice Andrés, dice, pero bueno, pero si el tipo quiere tener los efectos de la resolución, va por la resolución. Entonces, en definitiva, admitir que existe la indemnización autónoma le permite otra opción, porque si el acreedor quiere tener los mismos efectos que la resolución, que sería con la indemnización autónoma, va por la resolución y listo. Entonces, si yo digo la indemnización autónoma se reduce a una resolución encubierta, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Bien, entonces porque si el acreedor quiere,
Si el acreedor quiere que se extinga el contrato y solo reclamar estos tipos de daños, va por la resolución. Entonces, simplemente acá es como una advertencia de que quizás es muy lindo el debate, pero no sé si aporta tanto, porque no le da más opciones al acreedor. El acreedor ya tiene la opción de la resolución y de la ejecución forzada. Entonces, en definitiva es, ¿admito o no admito una indemnización autónoma? Bueno, hay artículos del Código Civil que lo admiten y a su vez se admite en la jurisprudencia la indemnización autónoma. Sí puede haber parte de la jurisprudencia que para admitir la indemnización autónoma le exija imposibilidad de cumplimiento. Bien, pero ahí la posición, por ejemplo, de Mariño es que basta el mero interés. Si yo declaro mi falta de interés, ya se verificó el incumplimiento definitivo. Ahora, hay parte de la doctrina, de la jurisprudencia, por no decir que es la mayoría, que es bastante gamarrista. Entonces ahí le van a exigir que, bueno, para usted ir por la indemnización autónoma, primero tiene que haber imposibilidad de cumplimiento. Entonces ellos ven el incumplimiento definitivo de manera restringida. Bien, por eso ahí en el esquema yo les pongo sentido restringido, sentido estricto. Sentido restringido de incumplimiento definitivo es sí y solo sí hay imposibilidad de cumplimiento. Sentido extensivo de cumplimiento definitivo es tanto cuando hay imposibilidad física o jurídica de cumplimiento o hay falta de interés del acreedor. Entonces acá, primero, tenemos que ver, entonces, si es imposibilidad material o jurídica, si hay imposibilidad de cumplimiento, nadie duda que se admite la indemnización autónoma. Después, si hay posibilidad de cumplimiento, pero se verifica falta del interés, bueno, en las posiciones de Carnelli y Mariño, ahí se verifica el incumplimiento definitivo y por tanto es admisible la indemnización autónoma. Ahora, en la posición de Gamarra, de que se requeriría, en ese caso, no sería viable la indemnización autónoma. Bien, porque todavía es posible el cumplimiento y para él el cumplimiento definitivo se da cuando hay imposibilidad de cumplimiento. A Profe, ver ¿le si, puedo hacer una pregunta? claro. Porque ahora con esto del cuadro, cuando nosotros comenzamos la clase, usted dijo del cumplimiento temporal, ¿no? O sea que dentro del cumplimiento temporal también se pide la resolución y esta es la indemnización autónoma. ¿O es Depende, solo la definitiva? depende vean el cuadro, dice sentido extensivo o sentido restringido. Por eso lo aclaro. Sí, yo el cuadro lo entiendo, pero como usted en ningún momento diferenció el incumplimiento temporal del definitivo, o sea, como que dimos todo ahora. Pasa que si en el temporal no satisface el interés del acreedor, No, lo que pasa es que yo fui haciendo las aclaraciones. Entonces, para que ustedes no se pongan en un cuadro así, tipo, es esto y nada más. O sea, yo siempre hago la aclaración al principio, es bueno, acá hay dos opciones y siempre pongo las dos para abarcar tanto a Gamarra como a Carnelli. O sea, arranqué así, pero después esto se fue desarrollando. Esto me está diciendo así con más de una hora. O sea, cuando claro, yo ni me acuerdo bien lo que dije con precisión hace una hora, pero supongo que lo que hice fue entablar. Bueno, el cumplimiento todavía es posible y satisface el interés del acreedor. Bueno, voy por la ejecución forzada. Después, cuando voy por la resolución, la manifestación, si bien puede ser que no es posible jurídicamente, o materialmente, o aunque sea posible, no satisface el interés del acreedor, puede ir por la resolución. Y ahí expliqué la resolución. Y ahora ya en la indemnización autónoma estoy en lo mismo. O sea, el acreedor no tiene interés, va por la indemnización autónoma.
Y ahora estoy explicando qué pasa de la posibilidad o imposibilidad. Bueno, algunos tribunales la van a admitir y otros no. Es lo que le estoy diciendo, porque para algunos tribunales están en una posición más restringida del incumplimiento definitivo, que es, bueno, cuando hay imposibilidad. Bien, entonces otros o sea, como que gradualmente se ha ido abriendo. No hay tanta recepción jurisprudencial todavía, pero bueno, ubican la mera declaración de falta de interés del acreedor como incumplimiento definitivo. Profe, entonces el acreedor elige, entonces, profe, entre la resolución autónoma, ¿no? El acreedor elige, pero le estoy diciendo que puede haber, no, hay posturas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Que dicen, si todavía es posible, tiene que ir por el cumplimiento. Profe, sacando estas dos posturas, la doctrina mayoritaria, ¿por qué postura se tira, digamos? Bueno, en la doctrina no sé si es mayoritaria o no, porque ¿qué es la doctrina mayoritaria? No hay doctrina mayoritaria, hay o más recibida o menos recibida. Yo diría más recibida la de Gamarra todavía. Gamarra, profe. Pero me parece que da más posibilidades explicativas la de Carnelli que ahora sostiene Mariño. Le da mucho más cuerpo, más posibilidades, es más reflexiva, más sistemática, más, no sé, tiene mucho más posibilidades si va por esta otra que si va por la clásica. Es que las posiciones de Gamarra en todo son como tajantes. Yo no lo conozco a Gamarra y la verdad que no me cae simpático, porque siempre pone como esa posición que si uno lo piensa lógicamente no es lo que uno haría por lógica. Bueno, claro, lo que pasa es que, claro, ya no son los tiempos de Gamarra. Cuando Gamarra, en la década de los 90, el impacto que tuvo Gamarra en la jurisprudencia es para un análisis sociológico. Es tremendo. No había tribunal que no lo siguiera. Al punto de que hoy sigue siendo, en muchos casos, la doctrina más recibida. O sea, entonces, claro, ha tenido todo lo que le aportó Gamarra en su momento, llega un momento que en algunas posiciones empieza a ser un lastre que impide que evolucione, porque claro, Gamarra escribió en esa época, después ya se fue quedando, ya cuando Gamarra escribe consumo, por ejemplo, en el tomo 26, Derecho del Consumo, no está para escribir consumo, no está, tiene una visión clásica que entonces que le impide integrar el derecho del consumo, que es totalmente distinto. Entonces, son épocas de cada autor que seguro es difícil que un autor se mantenga muchos años, más cuando va tan al detalle como Gamarra. Si un autor es más abstracto, por ejemplo, Cafaro y Carnelli, eficacia contractual, es bien abstracto, eso le permite vigencia, bien, le permite vigencia durante muchos años porque es prácticamente un libro de teoría de la teoría del contrato. Ahora, cuando uno va a posesiones y se la juega como Gamarra, claro, en el momento era muy sólido, claro. Después el derecho sigue evolucionando y sigue evolucionando y sigue evolucionando. Y el derecho civil es el derecho más complejo que hay. No tiene fondo ni techo. Uno empieza, esto de la responsabilidad contractual, ustedes van a una maestría, por ejemplo, y van a aprender 10 o 50 veces más de lo que aprendieron en esta clase. Porque ahí uno entra, después que tiene esta base, sigue vueltas de espiral, sigue sacando capas como una cebolla, y es una cosa de nunca terminar la responsabilidad contractual. Entonces, claro, es difícil mantener posiciones cuando ha ido evolucionando. Y una de las grandes evoluciones del contrato es que primero se veía las partes como yo me interesa lo tuyo y a mí me interesa lo tuyo, y entonces como una especie de rivales, y hoy en día no, se ha pasado, y de hecho yo creo que lo dije, no sé si lo dije acá la semana pasada o lo dije en el CEJU,
Pero si yo tuviera que decir, bueno, una de las grandes cosas en que está evolucionando la humanidad es desde, desde una perspectiva competitiva, que era con la perspectiva que se veía el contrato, a una perspectiva colaborativa. Entonces hoy el contrato no se ve tanto como competitividad, sino como colaboración entre las partes para lograr un fin común, que es la causa del contrato, y a partir de ese fin común satisfacer los intereses individuales. Pero por eso también a veces dice, bueno, quiere extinguir el contrato. No, vamos a tratar de recomponerlo. Bien, entonces la extinción del contrato es como lo último. Ahora, eso que ha sido toda una evolución social y es una evolución cultural, educativa, en muchos ámbitos, va cambiando el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Es las bases sobre las que se sustenta un sistema. Entonces, si yo le estoy diciendo que está cambiando la base en la cual se sustentaba un sistema, cambia todo. Yo si ya lo analizo desde otro paradigma ahora, que es un paradigma colaborativo, es totalmente distinto. Entonces, claro, eso lleva a que autores que de repente, los tratadistas, ¿no? Que el tratado que implica una gran extensión y profundidad en el análisis. Bien, podríamos decir, bueno, hay un nivel introductorio, introducción al derecho, Vescovi, introductorio. Después un curso, Peirano Facio, curso de obligaciones, es un poco más profundo. Después ya cuando hay un tratado, es un análisis muy extenso y profundo de la materia, que eso lleva a ir al detalle. Y cuando uno va al detalle, cuesta mantener las soluciones que uno prevé para esos detalles a lo largo del tiempo porque sigue evolucionando. Pero en el tratado está todo compilado. Gamárrate a seguir de un tomo al otro, tenés los 500 tomos arriba de la mesa porque te va a ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Por lo menos en el tratado tenés todo en uno, así que... Bueno, eso es uno de los defectos del autor que no es sistemático. Ustedes van a ver otros tratados en la carrera, por ejemplo, Sayagués Lazo tiene una metodología impecable, que es administrativo. Sayagués Lazo, en lo que es metodología de cómo escribir, armar y sistematizar un tratado, es muy bueno. Pero claro, andás a ver si yo fuera a hacer un tratado de 26 tomos y pero el hecho es que lo que yo veo, más allá de que remita a uno que está bien, cuando remite de un tomo a otro está bien, siempre y cuando sea coherente. El tema es la incoherencia que se genera a veces, que hay contradicción entre un tomo y otro. Pero bueno, no sé a qué vino esto. Creo que es el impacto de Gamarra en la jurisprudencia. Bueno, es brutal, es brutal. Y sobre todo porque de repente con mucha calidad tenía la ventaja de acariciar al que consideraba que estaba bien la posición y sutilmente le da un palazo al que no. Entonces, eso fue generando toda una... Y aparte, vean que antes era, yo qué sé, de Amesa, no sé quién, Peirano, Gamarra, era como un catedrático. Ahora, por ejemplo, hay dos catedráticos que están parejos en el sentido de que si bien uno ha escrito más unos temas y otro, hay dos. Y está ahí. Antes quizás podríamos decir, bueno, era Cafaro y Carnelli y Gamarra, pero Cafaro y Carnelli escribieron un solo libro y después anuarios. Es distinto el impacto que tiene un tratado. Y bueno, no sé, y se me fue de tema la cosa. Pero ¿Usted puede subir algo de Mariño de este tema? Porque yo, por ejemplo, no lo he encontrado en ningún lado. En el grupo se compartió el tratado, ¿vale? Sí, pero no está la parte de mora para acá, no está. Que termina en la contractual y no... Este tema está en la página 804. Sí, Remedios ahí yo creo que es Mariño el que sistematiza mejor. Porque Gamarra, ya les digo, no está, vean que Mariño ya incorpora compraventa internacional de mercaderías, principio UNIDROI, UNIDROA, quise decir, y principios internacionales en materia de los contratos, que yo no los abordé para no enloquecerlos, pero tienen que saber que esto no es solo Uruguay, que a nivel internacional se han ido forjando en Europa principios de los contratos, principios UNIDROA, compraventa internacional de mercaderías, o sea, son distintos instrumentos con alcance internacional que van regulando muchas
muchas cosas para tratar de unificar los sistemas jurídicos, y eso le da, además, jala el ayornamiento de los sistemas nacionales. Bueno, seguimos en la que viene, y bueno, vamos a dar, esperen, excepción de contrato no cumplido. No sé si vamos a entrar en sustitución y todo eso. Si hay dudas, planteen dudas de sustitución, los remedios de reequilibrio. Sustitución o reparación, reducción de la contraprestación. Capaz que algo vemos, sí, para que no... ¿Y dónde está el cronograma? No tengo cronograma. Y vamos a ver, bueno, sustitución o reparación, reducción de contraprestación, otros derechos ante el incumplimiento, y ahí vamos a ver excepción de contrato no cumplido, retención y suspensión. Perfecto, gracias. Hasta el miércoles. Gracias. Ah.